¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos en este espacio de la iglesia, el lugar donde habita su gloria, en donde nosotros compartimos acerca de la palabra de Dios. Y el día de hoy, pues traemos un mensaje para todos aquellos que necesitan algo que venga de Dios. Ajá. Bueno, pues entonces para poder empezar este tiempo, vamos a levantar oración para que sea el Espíritu Santo que nos guíe, ¿vale? Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy, Señor, porque tú has sido bueno y fiel. Gracias, Padre, porque tú has cuidado de nosotros en todo este día, toda la semana, Señor, y aún desde el momento en que nosotros nacimos, Señor, tú ya nos escogiste, Padre, para este tiempo, Señor, con un propósito. Hoy yo te pido, glorioso Padre, que tú estés obrando en medio de esta palabra que se ha de compartir. Te pido, por favor, de aquellos que están escuchando, que se están conectando, Señor, que tu bendito Espíritu Santo esté obrando en grande manera en sus corazones, en su mente, Señor, y sobre todo en su vida. Que esta palabra, Señor, que se ha de compartir, Señor, a su tiempo de fruto, Padre, y que haya una diferencia, Padre, en nuestra vida diaria, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros, bendito Dios, en todo momento, Padre. Y que hoy, Señor, empecemos a dar un fruto, Padre, de ese fruto que solo a ti te agrada, bendito Padre. Gracias te doy, Señor, porque tú has sido bueno y fiel. Alabo tu santo nombre y te exalto como Dios todopoderoso, bendito Jesucristo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, gloria a Dios. Como podemos ver en nuestro dispositivo, la prédica de hoy se titula ¿Simple o avisado? Y es una palabra muy fuerte y vamos a encontrar mucho contenido. Y bueno, vamos a leer nuestro pasaje bíblico que se encuentra en Proverbios 22, versículo 3. Proverbios 22, 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Reciben el daño. Ajá. Muy bien. Pues bueno, en la Biblia podemos encontrar muchos personajes y muchos de ellos podemos darnos cuenta que fueron utilizados por Dios y fueron personas sabias, ajá, personas dirigidas por Dios, ajá, y en las cuales podemos ver que su caminar fue muy bueno. Pero también podemos encontrar a personajes de la Biblia que parece que fue todo lo contrario. Ajá. En vez de ser sabios, parece que fueron los más necios, tomaron malas decisiones, actuaron de una forma incorrecta, ajá, tanto en lo natural como en lo espiritual. Ajá. Y es que hoy en día muchas personas recibimos a Jesús en nuestro corazón, pero pareciese que no hay un cambio verdadero. Parece que seguimos siendo los mismos que hace un año, que hace 2 años, y la situación no debe de ser así. Ajá. Nosotros debemos reflejar un cambio desde el momento en el que nosotros empezamos a caminar junto a Cristo. Cuando nosotros decidimos que Cristo entrara en nuestras vidas, debe de haber un cambio notorio. Ajá. Y bueno, vamos a leer en Proverbios 9:13 dice: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Imagínense las mujeres alborotadoras, ¿verdad? Vamos a quitarle en este pedacito del versículo donde dice mujer y vamos a poner iglesia. Porque los varones o los hombres a lo mejor van a decir, ay, no, van a hablar acerca de las mujeres chismosas. Pues no, vamos a hablar acerca de la iglesia en general.
Ajá, tanto mujeres como varones. Y si entonces quitamos en este versículo la palabra mujer y ponemos la palabra iglesia, el versículo quedaría: la iglesia insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Ay, ahora sí ya estamos incluyendo a todos, ¿verdad? A todos nos vamos a incluir esta palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia o las personas que son alborotadoras e ignorantes, se les nota en su forma de hablar. Qué tremendo, ¿verdad? Porque sí, nosotros podemos darnos cuenta o poner nuestra mirada en algunas personas y tú puedes ver la forma en la que estas personas pueden hablar. Y tú te puedes notar muy rápido, esta persona es un poco alborotadora porque hablan y tienen muchos movimientos, ¿verdad? Alborotadores. Ajá, entonces nosotros podemos notarlo en la forma de hablar de estas personas, en la forma en la cual ellos quieren llamar la atención, porque estas personas quieren tener la razón, siempre quieren tener la razón, aunque no la tengan. Ajá, y se sienten mal si alguien no los apoya en su punto de vista. Estas personas, las personas simples, las personas que son alborotadoras, insensatas, están sujetas a su mal criterio. Tienen un mal criterio. Y digamos que se montan en su burro y nadie los quita de ahí. Ahí están, ¿verdad? Y ahí se mantienen aunque su criterio esté incorrecto. Ajá. Estas personas que estamos hablando acerca de las personas simples, son aquellas personas que van en su caminar en el error. Y vuelven a lo mismo. Digamos que son aquellas personas que tropiezan con la misma piedra y no han aprendido ninguna lección de aquella situación que quizás en algún momento llegaron a vivir. Ajá. Y lo peor de todo es que si estas personas entran en alguna situación terrible, en alguna en algún momento no grato o agradable que ellos mismos hayan provocado, lo peor de todo es que a pesar de que ellos salen mal, a veces también involucran o como por ahí se dice, embarran a los demás. O sea que ellos no se van solitos, sino que ellos se llevan también de corbata a alguien más. Ajá. El simple parece que no tiene ese sentido común, porque se encuentran en una situación de prueba y error, como les comentaba hace un momento. Se tropiezan con la misma piedra, vuelven a caminar y otra vez se tropiezan y con la misma piedra. Y entonces no ha habido un aprendizaje en la situación que quizás ellos hayan pasado, porque no aprenden de sus errores. Ajá. Y a esas personas se les nota. Ajá. Lo podemos ver que entran como en ese círculo vicioso una y otra vez. Pero, ¿cómo piensa una persona simple? ¿Cómo piensa? La persona simple e insensata puede decir, ay, yo voy a hacer esto, al fin que no pasa nada. Muchas personas más lo hacen y no les pasa nada. O yo saldré muy bien librada, muy bien librado de esta situación. Y piensan que no va a pasar nada. Pero no es así. Ajá. Estas personas insensatas o simples piensan que no habrá consecuencia de sus actos o de sus arranques. Y porque empiezan a hacer estas situaciones e involucrarse en cosas que no deben de ser, porque piensan que hay que vivir la vida. ¿Cuántos hemos escuchado esta frase célebre, verdad? Es que hay que vivir la vida porque la vida es una. Y si no vivo la vida, entonces pues no tendría el sentido del por cual nosotros existimos. Y no importa que la riegue, ¿verdad? No importa que me equivoque. Así piensan estas personas que son simples, que no habrá alguna consecuencia.
Yo te quiero compartir un testimonio. Hace algún tiempo yo estaba en un grupo de WhatsApp con algunos de mis primos, que son lejanos la mayoría. Y pues ya sabes, ¿no? En el grupo de WhatsApp están platicando los primos. Y yo leía que una de mis primas decía que hay que vivir la vida, ¿no? Lo que les comentaba. Y que ella decía que no existe aquella palabra que es madurez. Ella decía que nosotros no podemos madurar, que nunca nadie puede llegar a madurar, que nunca nadie puede llegar a aprender y que porque es necesario que nosotros tengamos que caernos para poder pues experimentar aquellas cosas de la vida. Y es bien triste porque yo he sido testigo de personas adultas, ya grandes de edad, que digamos que ahora sí meten la pata y no aprenden de la situación. Ajá. Entonces, tienen una mentalidad tan cerrada que piensan que la madurez no existe, que una persona no puede llegar a madurar y que si de repente te llega a la oportunidad, pues hay que aprovecharla porque quizás no te pueda llegar en un futuro más. Y si la llegaste a perder esa gran oportunidad, esa tentación o esa situación que tú y yo sabemos que quizá no está bien, y si tú la dejas ir, dicen por ahí, no la dejes ir porque si no te vas a arrepentir. ¿Y qué es lo que hacemos? Caemos. Caemos en una situación en la cual pudimos haber evitado. Ajá. Y quiero hablarte acerca de las personas chismosas, que están dentro del grupo de las personas simples. Ajá. Las personas chismosas tienen el potencial de romper las mejores relaciones. ¿Y sabes qué es lo más triste que podemos encontrar? Es que aún dentro de la iglesia existen estas personas. Aquellas personas que quizás vieron o piensan algo acerca de un hermano, acerca de un líder, acerca del pastor, y piensan y echan a volar su imaginación ante ciertas circunstancias o ciertas situaciones que después de tener o pensar, ay, pues yo creo que está pasando esto con el hermano o con la hermana, con el líder. ¿Y qué es lo que hacen? Llega el momento en el que se encuentran en la iglesia y empiezan a murmurar, empiezan a hablar, empiezan a levantar aquellas palabras que no se deberían de levantar porque estamos en la iglesia, porque somos hijos de Dios. Y aquellas personas empiezan a contaminar a los demás, a hacer caer a los demás en su propio error. Y a veces yo digo, bueno, no sabemos si es verdad aquello que pensamos, ¿no? O aquello que escuchamos. Pero somos tan quisquillosos que no nos quedamos en paz hasta poder averiguar la verdad. Y nos queremos volver detectives, ¿verdad? Y a veces no somos prudentes de decir, bueno, si es verdad o no. O mientras son peras o manzanas. Yo no voy a hablar mal. Yo voy a orar por aquella persona porque quizás estoy viendo algo que no es correcto. Pero lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios. Si estamos viendo quizás algo que no concuerda o no sé. Y tratar de evitar hacer esos malos comentarios. Porque aparte de que estamos calumniando, estamos hiriendo a aquella persona. A aquel hermano que también es cuerpo de Cristo. Que también es parte de la iglesia. Ajá. Entonces, pues tenemos que alertar nuestro foquito. Porque aún dentro de la iglesia siguen pasando estas cosas y estas situaciones en donde en realidad no debería de pasar, ¿verdad? Y es que
nosotros como hijos de Dios debemos de tener ese fruto, el cual se tenga que ver, tenga que existir la evidencia de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Ajá. Debe de haber un cambio bueno en nosotros. Debemos demostrar la vida de Dios en nosotros, Cristo en nosotros, porque las personas simples no ven el pecado. Pueden tenerlo aquí enfrente, como por ahí se dice enfrente de la nariz, y no se dan cuenta que es pecado. Ajá. Porque estas personas que son simples se dejan llevar por los impulsos y no ven la profundidad de lo que están haciendo. No ven el daño que pueden provocar, sino que estas personas simplemente hacen su voluntad. Ajá. Hacen lo que ellos quieren. ¿Vale? Y se me viene a la mente una frase famosa, que decimos las mamás. Yo creo que todas las mamás en algún momento se lo hemos dicho a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando se portan mal o cuando sabemos que no van mal en buen camino y les decimos a nuestros hijos, ¿cómo puede ser que hayas hecho esto? O sea que si tu amigo o tu amiga se avienta por el puente, ahí vas tú también y te avientas, ¿verdad? O si aquella persona se avienta del precipicio, tú también te avientas, ¿verdad? Es algo que nosotros hemos dicho o hemos escuchado, de que a lo mejor estamos viendo que el hermano lo está haciendo o alguien más lo está haciendo y nosotros ahí vamos también. Parece que nos llaman, pues vamos también, de todas maneras no pasa nada, ¿verdad? Muchos piensan así. y digamos que se dejan llevar y ahí van hacia el error, hacia la caída. Ajá. Un simple piensa que todas las personas están en su contra. Ajá. Porque a lo mejor esta persona llega a tener alguna opinión o alguna reacción o algo, no sé, quizás alguien pueda decirle, no, hermana, estás mal, no, es que eso no se hace. Y entonces esta persona se va a sentir ofendida y va a decir, ¿por qué? Es que nadie me quiere, es que nadie está de acuerdo conmigo. Y empiezan a tener quizás hasta baja autoestima, ¿verdad? Porque quizás no son apoyados en la necedad en la cual están. Ajá. Y no perciben ellos mismos ese valor, ajá, que ellos en sí tienen. Ajá. Porque una persona simple puede escuchar, puede recibir información, puede recibir consejos, puede recibir muchísimas cosas que pueden edificarlo, pero nunca lo ponen en práctica, nunca ponen a trabajar aquellos consejos, aquella información. Parece que le entra la información por aquí y le sale por acá, ¿verdad? No ha habido un fruto, no ha habido una base. ¿Por qué? Porque no han tenido una verdadera transformación en sus vidas. Una persona simple no tiene discernimiento. Ajá. Esta persona no ha tenido esa madurez en su vida. Ajá. Parece que esta persona ha perdido el juicio y hasta el sentido común. Cuando yo estaba escribiendo esto, yo digo, ¿cómo le podría explicar a los hermanos el que la persona ha perdido el sentido común o pierde el juicio? Y se me vino un ejemplo bien fácil. Hagamos de cuenta que hay unos jovencitos, no sé, de 19, 20 años, que son novios, pero que estos jovencitos pues son cristianos y conocen de Dios. Ajá. Entonces, imagínate esta escena, ¿verdad? Estos jovencitos que conocen de Dios y que ya conocen de la palabra, pero ellos son novios y aparte se aman mucho, se quieren demasiado. Se quieren tanto que en el caminar de su noviazgo deciden tener relaciones sexuales. Ajá. Entonces sabemos que si estos jovencitos empiezan a tener relaciones sexuales
antes del matrimonio, esta actitud o esta actividad, esta es señal de que están en fornicación. Ajá. Porque no ha habido un compromiso, no ha habido matrimonio. Fuera del matrimonio, aunque ellos se quieran y se amen y se prometan amor eterno, aún sin dar esa promesa de matrimonio, ellos están fornicando. Ajá. Ahí, estos jovencitos quizás están perdiendo el sentido común, están perdiendo el juicio. Porque a pesar de que ellos conocen de Dios, a pesar de que ellos saben que tener relaciones fuera del matrimonio es llamado fornicación, ellos lo siguen haciendo. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, algo más profundo. Imagínate que estos mismos novios, pues ya se llevan muy bien. Empiezan a tener cada día esta relación entre ellos más frecuente. Ajá. Esa relación que quizás podía hacer varias veces en la semana, o quizás ya cada semana empiezan a tener estas relaciones. Y entonces, como ellos buscan de Dios y cada domingo se presentan en la iglesia, pues quizás la novia, ¿verdad? Yo me imagino a la novia llegando, ay Señor, llegando y a orar, pero con ese fervor todos los domingos, Señor, y esto, y ayúdanos, que no sé qué. Y para terminar la oración, Señor, por favor, yo te pido que por favor no quede embarazada. No, todavía no es el tiempo, Señor. Mira que yo quiero a fulanito, sí, lo quiero mucho, mucho. Y por eso hemos dado ese paso, pero nosotros te seguimos buscando, Dios, sí. Así que ayúdame, Señor, para no quedar embarazada. Imagínate que esto lo hagan los jóvenes y yo creo que sí ha de existir esto, ¿verdad? Y bueno, llega otra vez un encuentro con ellos en su relación y a los 8 días vuelve a pasar lo mismo con la jovencita, pidiéndole a Dios, Señor, ojalá, por favor, ayúdame a no quedar embarazada. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Parece ser que estos jóvenes, como yo les comentaba, es un claro ejemplo de que parece que pierden el sentido común. Lógicamente, que si ellos empiezan a tener relaciones sexuales y no se protegen y siguen haciendo frecuentemente, en algún momento la chica va a quedar embarazada. Pero Dios no va a detener la consecuencia del embarazo, aunque yo cada 8 días vaya y le pida a Dios no quedar embarazada. Podemos entender esa diferencia. ¿Por qué? Porque el pecado está cegándonos. El pecado no está permitiendo que nosotros tengamos ese sentido común a algo que es tan lógico, ¿verdad? Algo tan lógico. Y así te puedo poner más ejemplos en la vida cotidiana. El adulterio, el robo, etcétera, entre muchos otros pecados que han estado viniendo a las personas y más a la iglesia para hacerla caer en esas situaciones terribles que sabemos que están mal, pero que queremos justificarnos pensando que a mí no me va a pasar. O pensando, ay, bueno, me arrepiento, pido perdón, pero no me alejo. Y esto no debe de ser así. Debe de haber una transformación, algo profundo dentro de nosotros, en lo cual nosotros digamos, hasta aquí, ya no más. Entonces, este es el claro ejemplo en el cual el pecado o aquellas personas simples, pues digamos que no tienen ese sentido común, ¿verdad? Parece ser que no ven más allá. Y quiero ponerte otro ejemplo acerca del apóstol Pablo y el gobernador Félix. Si tienes oportunidad de poderlo buscar en tu Biblia, de poderlo estudiar, esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 24. Todo el capítulo 24 va a hablar acerca del apóstol Pablo y del gobernador Félix. Y bueno, te voy a resumir un poco esta historia. Resulta que el apóstol Pablo, ya recuerdan que él siempre fue perseguido y fue encarcelado porque él hablaba acerca de la palabra de Dios, les hablaba acerca de Cristo y de todas las cosas que conllevan a Cristo. Entonces llega el momento en el que
lo capturan y lo llevan delante del gobernador Félix. Ajá. Y empiezan a hablar mal del apóstol Pablo ante el gobernador Félix y le dicen, no, es que él empieza a calumniar y empieza a decir cosas que no debe de, que no son, que esto y que el otro. Entonces el gobernador Félix pues dice, pues, ¿qué cosas dice acerca de Dios? Porque si él está hablando de Dios, el gobernador Félix pensaba, bueno, si está hablando acerca de Dios, supongo que ha de estar hablando de prosperidad, de sanidad, de cosas bonitas, porque cuando estamos hablando de Dios, pues estamos hablando de cosas bonitas, de plenitud, de gozo, de alegría, de bendición. El gobernador Félix tenía en su mente este pensar, ¿verdad? Y él decía, bueno, pero entonces, ¿por qué están tan enojados, verdad? ¿Por qué lo culpan de situaciones que este hombre pues no creo que haya hecho? Y llega el momento en el que el gobernador Félix le pregunta al apóstol Pablo, a ver, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que tú les predicas? ¿Qué es lo que les dices? Y el gobernador Félix no se esperaba la respuesta del apóstol Pablo. ¿Por qué sí? Es verdad que él hablaba acerca de las bendiciones, acerca de los pactos de Dios, acerca de la sanidad, acerca de todas las cosas bonitas que provienen de Dios. Pero el apóstol Pablo también le habló al gobernador Félix acerca del juicio de Dios. También le habló acerca de aquello de que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de que debemos de estar en santidad porque tenemos un Dios santo. Y que nosotros, como su iglesia, como aquellos que queremos tener una eternidad con Él, también debemos de practicar la santidad. Cuando el gobernador Félix escucha esto, como que se empieza a incomodar, ¿no? Así como que, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, me estás diciendo que lo que yo estoy haciendo está mal. Porque él estaba viviendo en adulterio con su esposa, el gobernador Félix. Entonces, como que hoy en la actualidad a muchas personas les pasa lo mismo. Quieren escuchar prédicas en donde les echen porras. Sí, tú puedes. Sí, tú vas a ser sano. Sí, tú vas a tener y vas a ver este pacto. Y es verdad. Pero cuando Dios nos confronta a nuestra verdadera situación, de algún pecado que estemos practicando, de algo que no está bien delante de los ojos de Dios. Y cuando alguien te dice que estás mal, ¿qué es lo primero que pasa? Te incomoda, te sorprendes y dices, como que ya no me está gustando la prédica, ¿verdad? Como que ya no me está gustando que me digan que estoy mal. ¿A nadie? A nadie nos gusta que nos digan que estamos mal. Pero ¿sabes? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos Padre, nuestro Padre celestial, y Él a quien ama, corrige. Porque si Dios no te corrige, entonces serías un huérfano. Ajá. Entonces, en esta historia del apóstol Pablo y el gobernador Félix, a Félix no le gustó escuchar de la justicia de Dios. No le gustó escuchar acerca de la santidad y del juicio final, porque va a existir eso, un juicio final, en donde vamos a estar delante de Dios y tenemos que dar cuentas. Ajá. El gobernador Félix así no estaba de acuerdo con eso de tener el dominio propio en contra del pecado, o sea, huir del pecado. Estaba como que, pues, espantado, ¿verdad? De lo que le estaba platicando el apóstol Pablo. La gente no quiere escuchar del juicio ante un Dios santo. No quiere escuchar acerca de la condenación de todos los pecadores o incrédulos y del castigo en el fuego eterno. Las personas no quieren escuchar de esto. Las personas se espantan y las personas prefieren pensar que esto no existe, para que así se puedan justificar y no puedan corregir su camino. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y bueno, todo esto que te acabo de hablar es acerca de las personas
que son simples. Ajá, acerca de el simple y el avisado que estamos viendo el día de hoy en la prédica. Y ahora te voy a hablar acerca del avisado o el sabio. Ajá. El sabio o el avisado es aquel que tiene temor de Dios. Ajá. Y te has preguntado, ¿cómo puedo yo llegar a ser sabio? ¿Cómo puedo yo llegar a ser sabio? ¿Cómo será? Pues mira, necesitamos que verdaderamente el Espíritu Santo esté morando en nosotros. Ajá. Cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, a buscar su presencia, a orar, a leer su palabra, su manual de la vida, ¿verdad? Que es este es nuestro manual para que nosotros podamos vivir una vida como a Dios le agrada. Cuando nosotros empezamos a leer nuestro manual, el Espíritu Santo hace su perfecta obra y convierte la palabra en rema. O sea que se convierte la palabra viva. Y si en la palabra nosotros leemos, tú serás sano, y vemos y creemos y se cumple nuestra sanidad, quiere decir que ha habido una transformación en nosotros. Porque no solo nos quedamos hasta el punto de leerlo en la Biblia, sino que ahora ya lo estamos viviendo, lo estamos experimentando en nuestra propia carne, en nuestra propia vida. Ajá. Entonces es así como empiezo a crecer en esa sabiduría. Ajá, porque entonces nos podemos dar cuenta que hay una regeneración en nosotros, hay una transformación, hay una restauración en nuestra vida. Ajá, porque la palabra de Dios transforma el corazón del hombre. Y esto es verdad. La palabra de Dios transforma el corazón del hombre. En Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio aquel que le busca. Ajá. El sabio empieza a tener ese discernimiento en su vida, a ver cosas que no se ven a simple vista, a ver cosas que antes no veían y que ahora ven, cosas que ellos han obtenido en el momento que recibieron a Cristo en su corazón. Y esto es la evidencia de que una persona es guiada con Dios porque le pasan cosas favorables. Ajá. Porque hay ese cambio que antes no había, ahora sí lo hay. Porque ellos toman en cuenta la situación, ellos ven el pecado venir y ellos prevén qué pasa si yo accedo al pecado. ¿Qué es lo que va a pasar? Tratan de ver esas consecuencias. Ajá. Aquellas cosas que no se ven a simple vista. Ajá. Bueno, en Proverbios 6:5 dice. Antes de compartirte Proverbios 6:5, quiero compartirte Job 28:28. Dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, el temor de Dios, el temor a Dios, y el apartarse del mal, la inteligencia. Tenemos que apartarnos de esas cosas que en lo profundo de nuestro corazón sabemos que está mal. Debemos de apartarnos, porque a veces nosotros como seres humanos decimos, no, yo no caigo, yo soy fuerte, yo sí aguanto lo que me traigan, yo puedo. Es más, si eres un hombre, es más, tráiganme a 10 muchachas en bikini aquí enfrentito y mira, yo ni voy a voltear a ver. ¿Verdad? ¡Claro que no! O tráiganme si eres mujercita, ¿verdad? Tráiganme a 10 muchachos aquí, mira, enfrente. Yo no voy a caer. Yo estoy bien firme. Yo no voy a caer. Y parece que no. Y estamos ahí viendo, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos pelear de manera insensata en contra del pecado.
Ajá. No podemos decir, no, a mí no me pasa nada. Dice la palabra de Dios, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué bueno que si tú te sientes estar firme, ten esa luz, esa alerta siempre presente para no caer. Porque a mí me ha pasado que yo siento que he estado firme. Me acuerdo que hubo una ocasión que alguien me preguntó, ¿y cuándo fue la vez que en realidad, porque yo llevo conociendo la palabra aproximadamente unos 17, 18 años, y me preguntaron, ¿cuándo fue ya en serio, en serio, en serio? ¿Cuándo fue de verdad en serio? Cuando ya cambiaste tu vida y le entregaste tu vida a Dios. Y me puse a pensar y yo dije, desde el principio. Ya no le contesté a esta persona porque nos interrumpieron. Pero desde el principio Dios cambió mi vida. Pero siempre hay que estar alerta. Porque a veces viene el pecado, viene la situación. Y recordemos este pasaje bíblico que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú piensas que estás firme, que bueno, sigue estando firme para que no caigas. ¿Vale? Y ahora sí te voy a compartir nuestro versículo. Proverbios 6:5 dice, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. No podemos ser como esos de que, ay, tráiganme a los muchachos guapetones enfrente de mí y no pasa nada. No podemos echarnos a pelear con el pecado así. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 6:5? Dice, escápate como gacela. ¿Qué es una gacela? Estuve buscando en el diccionario las gacelas. Es como un venadito muy rápido. Es un venado muy rápido. Y encontré que las gacelas corren 97 kilómetros por hora. O sea, imagínense, más rápido que el correcaminos. 97 kilómetros por hora por un periodo prolongado. O sea que la gacela está corriendo, corre, y no se detiene y pasa el tiempo y sigue corriendo con la misma velocidad que al inicio empezó a correr. Y entonces dice aquí la palabra que nosotros debemos de escapar como gacela ante el pecado. Que si tú ya estás viendo algo que como que, no intentes averiguar, huye tan rápido como la gacela. No debemos de dejar que el diablo venga y meta su cola. No podemos dejar ni una pequeña rendija abierta, porque si damos oportunidad de tener esa rendijita abierta, esto puede ser causa de destrucción. Y ahí es cuando empezamos con poquito, y después se va armando una bola de nieve tan grande que ya no la vas a poder parar. Y por último quiero contarte una historia. Estos eran dos jóvenes de 19 años, jovencitos, que se casaron. Se casaron a los 19 años y el esposo, así los voy a nombrar, el esposo joven ya había conocido acerca de Dios y pero dejó durante algún tiempo acerca el buscar de Dios y entonces conoció a su esposa y empezó a hablarle acerca de Dios porque Dios ya le había hablado y le dijo, es necesario que busquen de mí, que tú busques de nuevo otra vez de mí. Y bueno, fue pauta para que la esposa conociera también de Dios. La esposa no conocía de Dios. La esposa era católica y ella tenía sus propias creencias. Pero bueno, pasó la situación y resulta que esta esposa joven, tuvo un encuentro con Cristo. Fue algo que cambió su vida de una forma tan radical que dijo, no quiero saber de más nada de lo que yo conocía antes. Quiero conocer y entregar mi vida completa a Cristo. Y fue algo bien bonito, porque entonces los dos empezaron a servir en la iglesia. Ella, la esposa, pues empezó a servir dándole clases a los niños,
Ajá. Y él, como era como de temperamento más fuerte, a él le gustaba todo eso de la guerra espiritual. Y ellos estaban cada cual en sus actividades en la iglesia. Empezaban a servir. ¿Y qué pasó? Pasó el primer año, ajá, de esta situación en donde ya la esposa dijo, bueno, sí, a Cristo, ya ha tenido ese encuentro, voy a servir, esto me llena, estoy contenta, estoy feliz, vamos a seguir adelante. Y llegó el momento en el que el esposo joven, llega y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Ya no te amo. Estoy aburrido de ti. Es más, me das asco. Imagínense un hijo de Dios, un cristiano, diciéndole eso a su esposa. Después de que llevaban un año ya juntos buscando de Dios los dos. Y de que ellos estaban tan contentos porque habían tenido a su primogénito, a su primer hijo, varón. Y que llegara el esposo y le dijera eso a su esposa. Ya no te quiero. Es más, ¿sabes qué? Quien me gusta de la iglesia es Esperancita. Esa jovencita que le danza al Señor y que baila tan bonito con su pandero y con sus pañuelos y con su etcétera, ¿no? Imagínense que un hijo de Dios en la iglesia sirviéndole a Dios venga y le diga esto a su esposa y la menosprecie de una forma tan tremenda que la esposa de seguro dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que tú eres de los primeros que me está presentando a Dios y me dices esas cosas? Es algo tremendo. Y es algo bien fuerte. Y es algo real que está pasando en las iglesias, porque dentro de la iglesia cuando nos congregamos todos, todo es dulzura, todo es amor y todo es belleza. Pero fuera, en nuestras casas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en tu casa, amado hermano? ¿Qué es lo que está pasando en las iglesias de Cristo? Que parece que no ha habido una transformación. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que pasen estas situaciones, porque esta historia que te estoy contando es real. Porque la esposa de la que te estoy hablando en esta historia fui yo. Así es. Es una parte de mi testimonio. Yo lo viví. Y fue algo tremendo y fue algo fuerte en aquel momento. Pero Dios lo hace con un propósito. Ajá. Y te lo comparto porque me gustaría que nosotros pudiéramos entender de la magnitud en la cual nosotros estamos. Si nosotros estamos de verdad cimentados en la roca que es Cristo. O no estamos cimentando porque estamos hiriendo y estamos fallando. Qué tremendo, ¿verdad? Es tiempo para reflexionar. Es tiempo para que el Espíritu Santo ponga en tu corazón tu condición, mi condición. Si es necesario cambiar algo, dile al Espíritu Santo que lo haga. Porque hoy es el tiempo. Nosotros no sabemos el momento en el que Cristo viene por su iglesia y viene pronto. Y tenemos que estar preparados, para cuando nuestro Señor venga por nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, porque tú has permitido poder compartir esta palabra. Yo te pido, amado Dios, que tú estés en el lugar en donde están aquellas personas, aquellos hermanos escuchando esta palabra. Que ellos puedan reflexionar, Señor. Que ellos puedan tener, oh glorioso Padre, una transformación, un encuentro de verdad contigo. Porque tú eres real, Señor. Porque tú eres Dios todopoderoso, Señor. Y tú nos has pedido santidad, Señor. Tú nos has pedido, oh glorioso Padre, que nos sometamos a tu palabra, Señor. Tú nos has pedido, oh glorioso Padre, que haya, Señor, un cambio. Tú quieres hacer, Señor, ese milagro en nuestras vidas, Padre. Pero es necesario que nosotros estemos dispuestos al cambio, Señor. Para que esto, Señor, se pueda ver
cumplido en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos que han escuchado esta palabra. Que seas tú obrando en sus vidas, Señor. Que seas tú, Señor, haciéndoles reflexionar en alguna situación que ellos hayan vivido, que ellos hayan pasado, Señor. Sé tú, glorioso Padre, en este tiempo, Señor, y llévanos cada día a un crecimiento espiritual, Señor, para ser sabios, Señor, avisados y no esas personas simples, Señor. Haz tu perfecta obra, bendito Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué bueno que te has quedado hasta esta hora. Vamos a orar rápidamente por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, para que el día domingo podamos acercarnos al alfolí y depositarnos con un corazón agradecido a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por las ofrendas, por los diezmos que cada uno de mis hermanos ha dispuesto en su corazón. Señor, hoy declaro bendición en sus vidas, Señor, y declaro, Padre, que no les hace falta el pan, Señor, no les hace falta nada, Señor, sino que tú provees toda necesidad. Seas tú, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor, bendiciendo, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, pues que Dios te bendiga y nos conectamos el día de mañana para la prédica. Que tengan bonita noche.